A hablar con Pedro Bucetti, que es presidente de la Asociación de Usuarios y Consumidores de Deuco. Pedro, ¿cómo va? Buen día. Buen día, Antonio, ¿cómo está? Con preocupación porque uno nota que lo que dice el INDEC no impacta en mi bolsillo por un lado y por otro lado, ¿cómo se traslada este aumento del dólar a precios? ¿Se trasladó ya? ¿No se trasladó? Bueno, en el último mes ha habido un aumento superior al promedio del año en alimentos. Eso fue notorio y seguramente va a continuar. La devaluación ha influido en todos los precios de la economía. No se reflejan en los índices del precio al consumidor, bueno, por distintas causas. Primero por la metodología que se sigue utilizando y que lamentablemente distorsionan el valor real de los productos, de los bienes, de los servicios en general. Ahora, obviamente, hay un factor que induce a que no haya un traslado inmediato, que es la caída del consumo. La caída del consumo es abrupta. Digo, en este momento tenemos una de las principales lácteas del país que está en crisis, está prácticamente quebrada. Estamos hablando de una empresa de más de 70, 80 años en el país, y así sucede con todo ¿La el querés de Mastellones, Pedro? No, la suipachense. La Ciudad sí, claro. La suipachense, sí, hace ya, bueno, hay cheques sin fondo, despidos, interrupción de la cadena de producción. Bueno, tenemos la venta de Carrefour, ¿no es Sí. cierto? Y además, todos los datos del consumo masivo indican que de la caída. Digo, le voy a dar un dato que tiene, fíjese, este dato del ferrocarril, los ferrocarriles que nos trasladan dentro del área metropolitana, el Mitre, el Sarmiento, el Roca, etcétera. Fíjese la cantidad de pasajeros transportados en 2024 en los primeros 7 meses del año, enero a julio. 2024, 190 millones de pasajeros. 2025, 176 millones de pasajeros. Ah, es una caída Ahí abrupta. va, 13 millones de pasajeros menos que en 2024. ¿Sí? Digo, no es un dato menor. Lo mismo sucede con el subte. El subte, a ver, 2024, 199 millones de pasajeros. 2019, 341 millones de pasajeros. 150 millones de pasajeros menos en 6 años en el área metropolitana, la ciudad de Buenos Aires. O sea, estamos hablando del transporte que traslada principalmente a los trabajadores, a los estudiantes, bueno, a todos los ciudadanos. La caída en el consumo del transporte público es extraordinaria. ¿Qué está indicando eso? Menos fuente de trabajo, menos consumo. Bueno, lo que está sucediendo con el comercio minorista, esta semana escuchábamos al representante de los panaderos, de la Federación de Panaderos, cerraron 14.000 panaderías entre 2024 y 2025. La industria panaderil, que históricamente era un emblema de la pequeña y mediana empresa en todos los barrios, hoy desaparecen de los barrios. Bueno, evidentemente, el aumento del dólar, los servicios públicos, bueno, ahora tenemos un nuevo aumento todos los meses, aumento del subte, 3,9%. Fíjese otro dato interesante. En diciembre de 2023, el subte costaba 80 pesos. Ahora cuesta 1.071 pesos. ¿Cuánto aumentó en la era Milei? 1.230%. Claro, es imposible porque el sueldo no aumenta 1.230%. La inflación en ese mismo periodo fue de 155.35. El subte aumentó 1.230%. El colectivo, el precio promedio de la tarifa promedio del colectivo 2023, 62 pesos. Tarifa promedio, septiembre de 2025, 560 pesos. ¿Cuánto aumentó en el periodo de Milei? 800%. Trenes,
Tarifa promedio diciembre de 2023, 24 pesos. Tarifa promedio septiembre de 2025, 363 pesos. Aumento entre diciembre de 2023 y septiembre de 2025, 1.400%. Bueno, podríamos seguir la lista, podríamos hablar de prepagas, podríamos hablar de telefonía móvil, podríamos hablar de los servicios eléctricos. Bueno, hoy se dice que la tarifa eléctrica aumenta entre el 1,9 y 2,6, pero hay una distorsión. Los sectores más vulnerables, los que están en el nivel 2 de la segmentación tarifaria, que son los que tienen un ingreso de hasta 1.200.000 pesos por mes, esos tienen un aumento este mes en Edenor y Edesur del 5% promedio. No es ni el 1,9 ni el 2,6, es el 5%. Pero ahora, Pedro, todo esto, digamos, lo que hace es que la sociedad no consuma, porque yo viajo para trabajar y me recorto. Antonio, si el indicador, el IPC, me dice a mí 1,9, pero yo pago el 3,9 más el subte, el 3,9 más el colectivo, las prepagas están anunciando un aumento del 2%, algunas un poco más, un poco menos. Las telefonías, telefonía internet, todo esto, 2,2%. Si a mi trabajador, lo que yo consumo, lo que yo gasto permanentemente, porque tengo que viajar, porque tengo que consumir energía eléctrica, gas natural, me aumenta más del porcentaje, obviamente a mí no me representa que la indumentaria no haya aumentado, que algún servicio no haya aumentado. Entonces, ese indicador que nos está dando el INDEC, no nos sentimos reflejados, no representa al consumo de los argentinos. En primer lugar, por lo que decíamos recién, una metodología vieja que ya ha sido reconocida por las propias autoridades del INDEC que debe reemplazarse. No se reemplaza y entonces sentimos, bueno, obviamente que los aumentos son mayores a lo que dice el INDEC. Y obviamente también la caída del consumo sigue todos los meses cayendo. Bueno, lo vemos en los barrios. Los supermercados ha caído la venta porque nadie tiene hoy 100.000 pesos en el bolsillo para ir a hacer una compra a un supermercado. Si no, no tiene sentido trasladarse hasta una gran cadena de supermercados para comprar 10.000 pesos. Bueno, entonces, ¿qué vemos? El aumento de la venta en el comercio de proximidad, en el comercio minorista, que generalmente tiene precios más caros porque participa de una comercialización donde tiene una intermediación, la intermediación mayorista, Claro. que obviamente le incrementa el costo. Entonces, el consumidor, trabajador que no tiene un dinero como para trasladarse a un supermercado, que compra en el ámbito del comercio de barrio, paga un porcentaje importante más que lo que pagaría en el supermercado, porque tiene que hacer una compra acotada. Hoy ya con 10.000 pesos no llena ni siquiera una bolsa. No, aparte es el día a día. Totalmente, es el día a día. Hoy la mayoría de los consumidores hacemos la compra día a día. No hay compras quincenales, mensuales. Obviamente siempre hay un sector que puede hacerlo. Estamos hablando mayoritariamente. Y después, otro elemento importante es el endeudamiento y las tasas de interés. ¿Cuánto está la tasa de tarjeta de crédito hoy pagando el mínimo? A ver, cuando paga el mínimo, el excedente de lo que no paga como el mínimo se cubre con el 100% de interés anual. 100%. Totalmente, sí, obviamente. Y además hoy se han aumentado los cargos mínimos, o sea, el usuario tendría capacidad para pagar determinado monto, pero le ponen el monto más elevado del que puede pagar, entonces tiene que refinanciar el resto y ahí la tasa es del 100%. Bueno, pero ¿quién induce ese aumento de la tasa de interés? El propio gobierno, que cuando tiene que recurrir a los bancos para cubrir sus deudas, está pagando tasa de 80, 70% anual. Entonces, bueno, es reconocido el endeudamiento generalizado que tiene la población, lamentablemente, y la incobrabilidad
que va creciendo y la morosidad en el pago de los servicios públicos, de las obligaciones. Todo esto producido ¿por qué? Por una economía que no tiene en cuenta el aumento del salario. Digo, si el salario aumenta de acuerdo a la inflación y todos los otros componentes aumentan por encima de la inflación, es indudable que los trabajadores registrados, que los trabajadores en negro, que los jubilados a los cuales se les aplica el aumento salarial o del haber jubilatorio en función del IPC, siempre quedan desfasados, siempre quedan en desventaja y pierden todos los meses respecto al verdadero aumento de la economía, ¿no? Pedro, le mando un abrazo, gracias. A usted, Antonio, gracias. Pedro Bucetti es presidente de la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores de EUCO. Sin corbata.